Inversiones por el camino. Presenta. Los títulos de renta fija. Son instrumentos financieros que confieren el derecho de percibir un interés preestablecido durante el periodo de inversión, calculado como un porcentaje del valor nominal del título. De esta manera, los pagos de interés se encuentran previamente determinados y no dependen de los resultados operativos o financieros de la entidad emisora. Características principales. La rentabilidad de estos títulos se encuentra vinculada a una tasa fija de interés, generalmente acordada para la totalidad del plazo de inversión. La duración de estos títulos puede variar, siendo posible encontrar tanto opciones de corto plazo, menos de un año, como de largo plazo, de 1 a 10 años, según la normativa colombiana. Estos títulos pueden ser objeto de negociación tanto en el mercado primario como en el secundario. Pueden ser emitidos tanto por entidades estatales como por empresas privadas. En el ámbito de nuestro mercado de valores, los ejemplos más conocidos de títulos de renta fija son: aceptaciones bancarias, certificados de depósito a término, CDT, títulos de tesorería, TES, bonos. A continuación, se examinarán en mayor detalle cada uno de estos instrumentos financieros en cuanto a sus características fundamentales, los métodos de negociación y los procedimientos para determinar su rentabilidad. Aceptaciones bancarias se refieren a letras de cambio emitidas por un comprador de mercancías o bienes muebles a favor del vendedor de los mismos. Reciben su nombre debido a que una entidad financiera, generalmente un banco, respalda dicha letra de cambio al aceptarla, garantizando así el cumplimiento y el pago puntual. Cuando el banco acepta la letra de cambio, le otorga al vendedor la suma de dinero adeudada por el comprador. Estos títulos no son divisibles y son negociables con descuento. Características generales. Origen y funcionamiento. Las aceptaciones bancarias surgen de transacciones en el ámbito del comercio exterior que involucran ventas a crédito. Estas se originan debido a la necesidad del exportador de obtener liquidez antes de que venza el plazo o crédito otorgado al importador. Cuando esta situación se presenta, el vendedor tiene la opción de ceder el instrumento financiero que documenta la venta a su entidad bancaria. En este escenario, el banco, ya sea utilizando sus propios recursos o aquellos adquiridos en el mercado secundario de aceptaciones bancarias, proporciona al vendedor los fondos necesarios. La entidad financiera recupera estos fondos cuando el importador realiza el pago, y si la fuente de financiamiento proviene del mercado secundario, el banco respalda el cumplimiento del documento. En el contexto del financiamiento a empresas a nivel local, el proceso comienza cuando una empresa requiere fondos para una finalidad específica. La solicitud se presenta a una entidad bancaria, la cual busca atraer ahorros de individuos con capacidad financiera. Una vez que el banco ha reunido a los inversionistas interesados, la empresa emite un título de crédito a su favor, que será reembolsado según un plazo y una tasa de interés previamente acordados. En esta dinámica, los bancos actúan como intermediarios entre quienes ofrecen y demandan capital. El banco certifica los títulos de crédito, evalúa la capacidad de reembolso de la empresa y establece la tasa de descuento para la transacción, por lo cual cobra una comisión por este servicio. A diferencia de las operaciones de exportación, en este último caso, la entidad bancaria no proporciona garantía. Negociación. Como se mencionó previamente, las aceptaciones bancarias son instrumentos financieros emitidos por empresas para respaldar transacciones comerciales. Estos títulos se colocan en el mercado primario por las empresas emisoras, mientras que en el mercado secundario se pueden adquirir en la bolsa de valores. Los principales compradores de estos títulos suelen ser los bancos, quienes los reciben de los empresarios a cambio del efectivo representado por el título. Es relevante destacar que, al aceptar estos títulos, las entidades bancarias aplican un descuento sobre su valor nominal, con el objetivo de obtener un beneficio en la transacción. Los empresarios, debido a su necesidad de liquidez, aceptan este descuento, lo que implica ceder un porcentaje de su beneficio. Rentabilidad.
Para calcular la rentabilidad de una aceptación bancaria, es esencial disponer de información sobre los siguientes elementos. Plazo, el periodo de tiempo para el cual se emitió el título o el tiempo restante hasta su vencimiento. Valor nominal, la cantidad que se recibirá en el momento de la redención del título. Precio de registro, el precio al cual se lleva a cabo la transacción del título en la bolsa de valores. Tasa de registro, la rentabilidad a la que se registra el título en la bolsa de valores. Comisión, el pago realizado al comisionista de bolsa por ejecutar una orden de compra o venta de un título, por brindar asesoramiento en la transacción o por administrar los valores de un cliente. Precio de compra, equivale al precio de registro más la comisión de compra. Tasa del comprador, la rentabilidad que obtiene el comprador, correspondiente a la tasa de registro menos la tasa de comisión. Precio de venta, el valor neto que recibe el vendedor al negociar un título valor, equivalente al precio de registro menos la comisión de venta. Tasa de cesión, la tasa de oportunidad del título valor que el vendedor renuncia cuando lo entrega a un intermediario para su venta, equivalente a la tasa de registro más la tasa de comisión. Por lo general, el rendimiento de estos títulos se determina por la diferencia entre su precio de compra y su valor nominal. Certificados de depósito a término, CDT. Como su nombre sugiere, un CDT es un certificado que se obtiene de una institución crediticia, como un banco, corporación financiera o empresa de financiamiento comercial, a cambio de depositar una suma de dinero durante un periodo de tiempo específico. Los CDTs representan la alternativa de inversión clásica, especialmente para aquellos inversores que buscan conocer con certeza los rendimientos que recibirán en un periodo corto. La rentabilidad de un CDT depende en gran medida de las condiciones financieras de la entidad emisora y de las condiciones del mercado en el momento de la adquisición. Características generales. Estos títulos de inversión son adecuados para aquellos que buscan liquidez a corto plazo y desean certeza en sus rendimientos. Incluir una parte de este tipo de títulos en su cartera de inversión es aconsejable, ya que ofrecen una alta probabilidad de disponibilidad de fondos. Existe la opción de invertir en un CDT cuyos rendimientos están vinculados a un indicador, como la DTP, tasa de interés para depósitos a término fijo. En este caso, los intereses varían en consonancia con el comportamiento de dicho indicador, lo que implica que los flujos de efectivo pueden fluctuar en cada periodo de pago de intereses. En los depósitos a término, no solo se evalúa la confianza en la entidad, sino también se busca obtener un rendimiento al prestar el dinero a una tasa de interés, otorgando al intermediario financiero la facultad de utilizar esos fondos. La definición legal de esta operación se encuentra en el artículo 1393 del Código de Comercio, el cual aborda los elementos del contrato, como el depósito, la obligación de reembolso del dinero y el plazo. La Superintendencia Financiera ha proporcionado una definición más precisa al incluir el derecho al uso y la transferencia del dominio sobre el dinero depositado. Negociación. Los certificados de depósito a término son instrumentos financieros emitidos por entidades crediticias con el objetivo de atraer los ahorros de individuos y empresas, posteriormente destinados a otorgar créditos a compañías y diversos sectores de la economía nacional para satisfacer sus necesidades de capital de trabajo. Estos certificados son emitidos en el mercado primario directamente por cada entidad crediticia, mientras que en el mercado secundario se pueden adquirir a través de la bolsa de valores. Los principales compradores suelen ser individuos que buscan alternativas de ahorro más rentables que las cuentas de ahorro o corrientes convencionales. Rentabilidad. Cuando se abre un CDT en una entidad crediticia y se mantiene hasta su vencimiento, la rentabilidad efectiva anual del inversionista está determinada por la tasa de interés acordada en el momento de la apertura del certificado, que puede estar expresada en términos efectivos o nominales. Las tasas de interés efectivas proporcionan una indicación real de la rentabilidad que se obtiene de la inversión. Por ejemplo, si se ofrece una tasa del 7.85% EA, efectiva anual, esto significa que, por cada 100 pesos invertidos hoy, se ganarán 7.85 pesos en un periodo de un año. Tasas de interés y factores de rentabilidad.
En otro contexto, es importante recordar que las tasas de interés, ya sean nominales o faciales, poseen las siguientes características distintivas. Porcentaje a reconocer, representa el porcentaje que será reconocido como interés. Base, hace referencia al periodo durante el cual se reconocerá el interés. Frecuencia, indica la periodicidad en la que se realizarán los pagos de intereses. Modalidad de pago, puede ser al vencimiento o al inicio del periodo, es decir, en forma vencida o anticipada. Para evaluar la rentabilidad de un certificado de depósito a término adquirido en el mercado secundario, es necesario contar con información sobre los siguientes factores cruciales. Plazo, el periodo de tiempo que resta hasta su vencimiento. Valor nominal, el monto a recibir en el momento de la redención del título. Interés periódico, la cantidad a recibir como intereses de manera periódica, desde la adquisición hasta el vencimiento del título. Precio de registro, el precio al cual se efectúa la transacción del título en la bolsa de valores. Tasa de registro, la rentabilidad a la que se inscribe el título en la bolsa de valores. Comisión, el pago destinado al comisionista de bolsa para la ejecución de órdenes de compra o venta de títulos, asesoría en la transacción o administración de los valores de un cliente. Precio de compra, equivalente al precio de registro, más la comisión de compra. Tasa comprador, la rentabilidad obtenida por el comprador, equivalente a la tasa de registro menos la tasa de comisión. Precio de venta, el valor neto que recibe el vendedor al negociar un título valor, siendo equivalente al precio de registro menos la comisión de venta. Tasa de cesión, la tasa de oportunidad del título valor a la que el vendedor renuncia al entregarlo a un intermediario para su posterior venta. Esta tasa se compone de la tasa de registro y la tasa de comisión. Cuando se lleva a cabo la negociación de un CDT en el mercado secundario, generalmente se incluyen en el precio de compra-venta los montos correspondientes al principal, valor nominal, y a los cupones o intereses pendientes de recibir. Estos últimos se descuentan utilizando la tasa de cesión como parámetro principal para determinar el precio de venta del título. Títulos de tesorería, TES. Los títulos de tesorería, comúnmente conocidos como TES, representan instrumentos de deuda pública que son emitidos por la Tesorería General de la Nación y subastados por el Banco de la República. Estos títulos desempeñan un papel destacado como una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno. La rentabilidad asociada a estos títulos es establecida por el gobierno nacional y se ajusta de acuerdo con las tasas vigentes en el mercado en el momento de su emisión. La introducción de los títulos de tesorería, o TES, como mecanismo de financiamiento interno del gobierno nacional se realizó mediante la Ley 51 de 1990. Su propósito principal era respaldar las operaciones presupuestarias, reemplazar, al vencimiento, los títulos de ahorro nacional, TAN, y los títulos de participación. La ley estableció dos tipos de TES. TES clase A, utilizados para saldar el pasivo existente con el Banco de la República y reemplazar, al vencimiento, la deuda contraída a través de títulos de participación creados según las resoluciones 28 de 1986 y 50 de 1990 en operaciones de mercado abierto, OMAS. TES clase B, destinados a financiar las necesidades de la nación, incluyendo apropiaciones presupuestales y operaciones temporales de tesorería del gobierno nacional. Estos TES clase B sirven tanto para sustituir, al vencimiento, los títulos de ahorro nacional, TAN, como para emitir nuevos títulos que permitan reponer los que se amortizan o deterioran, siempre dentro de los límites de emisión autorizados. Estos títulos cuentan con la garantía del gobierno nacional y se prevé su inclusión en el presupuesto general de la nación como recursos de capital. La administración de estos títulos puede estar a cargo de la nación misma o ser delegada a entidades nacionales o extranjeras mediante contratos de administración fiduciaria y otros necesarios para su agencia, emisión, colocación, garantía y gestión. Características generales. Los TIAs destacan por su rentabilidad, seguridad y liquidez, lo que los convierte en una adición esencial para cualquier cartera de inversión.
Ofrecen la posibilidad de obtener rendimientos en diversos indicadores, como tasas fijas, el índice de precios al consumidor, IPC, la unidad de valor real, UVR, y la tasa representativa del mercado, TRM, lo que los hace especialmente atractivos. Los TES son ideales para aquellos inversores que buscan la seguridad respaldada por el gobierno, así como para quienes desean invertir a largo plazo y tener una visión clara de los rendimientos, especialmente en el caso de los títulos que ofrecen tasas de interés fijas. Los TES clase B se dividen en dos categorías según su rentabilidad: TES clase B de tasa fija y TES clase B de tasa variable. Los primeros se emiten para plazos de 1, 2, 3 y 5 años, mientras que los segundos tienen plazos de 5, 7 y 10 años. Además, los TIAs Clase B tienen varios objetivos significativos, como promover el desarrollo del mercado de capitales en Colombia, incentivar el ahorro a largo plazo, proporcionar información sobre las expectativas del mercado financiero y precios según el plazo, atraer inversores institucionales y servir como instrumentos para las operaciones monetarias del Banco Central desde 1999. Negociación de TES Clase B. Los TIAs Clase B son títulos a la orden, plenamente negociables en el mercado secundario, y se encuentran inscritos en la Bolsa de Valores. No disfrutan de liquidez primaria antes de su vencimiento. La transferencia de estos valores, ubicados en el Depósito Centralizado de Valores, DCV, se realiza mediante un registro previo a solicitud del titular o su representante legal. Además, generan intereses de periodo vencido y están sujetos a la retención en la fuente. Los TIAs Clase B se componen del principal y cupones anuales, que representan los intereses que genera un título en el caso de los TES de tasa fija. Importante destacar que los cupones pueden ser negociados independientemente del principal. Tanto el principal como los rendimientos se cubren con cargo al presupuesto general de la nación. Para su emisión, es necesario contar con el concepto de la Junta Directiva del Banco de la República sobre las características y condiciones financieras específicas de la emisión, así como un decreto que la autorice y establezca sus condiciones financieras. En algunos casos, los TES pueden estar denominados en moneda extranjera, dependiendo de las condiciones de la emisión. Las obligaciones surgidas de los intereses y el capital de los títulos prescriben a los 4 años a partir de la fecha de su exigibilidad. Rentabilidad de los TES. Cuando se adquiere un TES y se mantiene hasta su fecha de vencimiento, la rentabilidad efectiva anual del inversionista se determina mediante la tasa de interés acordada en el momento de la apertura del título, que puede estar expresada en términos efectivos o nominales. Cuando se negocia un TES en el mercado secundario, el vendedor tiene la opción de negociar conjuntamente el principal y los cupones, los cuales se descuentan de acuerdo a las condiciones del mercado. En este escenario, la rentabilidad del comprador se basa en la relación entre el precio de compra del título, los flujos de efectivo asociados a la adquisición del TES y la comisión pagada, factores que ejercen una influencia significativa en la rentabilidad del inversionista. Por otro lado, la rentabilidad del vendedor del TES depende de la relación entre el valor nominal de compra del título, los cupones recibidos, el precio de venta y la comisión abonada por la venta del título. Bonos. Los bonos son instrumentos financieros que representan una porción de un crédito asumido por la entidad emisora mediante financiamiento con recursos públicos en lugar de un préstamo. Estos títulos pueden ser emitidos tanto por entidades públicas como privadas y se destinan a diversas finalidades, como la reestructuración de deudas, la expansión de operaciones, la financiación de nuevos proyectos de inversión y la satisfacción de necesidades de capital de trabajo, entre otras. Los bonos son títulos nominativos y no disfrutan de liquidez primaria antes de su vencimiento, pero son libremente transferibles. Su plazo mínimo de emisión se establece en un año. En el mercado financiero, encontramos diversas clases de bonos, entre las cuales se incluyen bonos ordinarios, pueden ser emitidos por cualquier entidad bajo la autorización previa de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bonos convertibles en acciones, o sea, son bonos nominativos que tienen la capacidad de convertirse en acciones, y la amortización del capital se efectúa mediante la entrega de acciones al titular.
Los BOSEAS comparten características con los bonos ordinarios y, adicionalmente, otorgan a sus poseedores el derecho de convertirlos en acciones de la entidad emisora. Bonos públicos, emitidos por entidades gubernamentales a nivel nacional o territorial. Bonos de garantía general, emitidos por corporaciones financieras. Bonos de garantía específica, emitidos por corporaciones financieras como respaldo para un crédito colectivo específico. Características generales. Los bonos se destacan por su rentabilidad y seguridad, lo que los convierte en una pieza esencial en las carteras de inversión. Las oportunidades de obtener buenos rendimientos hacen que estos títulos sean una opción atractiva. Los bonos son especialmente adecuados para aquellos inversores que buscan seguridad, ya que sus emisiones suelen ser previamente evaluadas por agencias calificadoras de valores. Además, son idóneos para aquellos que buscan invertir a largo plazo y desean conocer de antemano el rendimiento de su inversión. Código de identificación de títulos mnemotécnicos. El mnemotécnico es un código que consta de hasta 10 dígitos y se utiliza para identificar títulos. Dependiendo de la metodología de negociación y del tipo de título, estos códigos incorporan información sobre el tipo de título, la entidad emisora representada por una abreviatura y algunas condiciones financieras básicas o específicas del título en cuestión. Negociación. Son títulos a la orden, libremente negociables en el mercado secundario. Están inscritos en la bolsa de valores y no gozan de liquidez primaria antes de su vencimiento. La transferencia de los valores que se encuentren en el Depósito Centralizado de Valores, DCV, puede hacerse por el registro, previa orden escrita del titular de dichos valores o de su mandatario. Devengan intereses periodo vencido, sobre los cuales se aplica retención en la fuente. Los bonos, al igual que los TES, están conformados por el principal y los cupones, pago intermedio que recibe el tenedor del bono. Se pueden negociar los cupones en forma independiente al principal. Pueden ser denominados en moneda extranjera, dependiendo de las condiciones de la emisión. Observemos dos ejemplos de bonos que actualmente se negocian en el mercado de valores colombiano. Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones. La Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emite los bonos pensionales tipo A, negociables en el mercado secundario. Existen también otros bonos, llamados tipo B, emitidos a favor del ISS, pero estos no son negociables. Los bonos pensionales tipo A están debidamente inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. Los bonos tipo A se expiden a nombre de las personas que, después de la Ley 100 de 1993, se hayan afiliado a alguna administradora de fondo de pensiones, AFP, habiendo tenido, antes de su afirmación, al menos 150 semanas de aportes al ISS o a alguna caja de previsión. Estos bonos son adecuados para aquellas personas que desean invertir sus recursos a mediano y largo plazo y que buscan protegerse de la inflación. Además, para quienes buscan liquidez, ya que por estar ligados a la inflación y estar respaldados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, gozan de este beneficio. También son aptos para las personas que prefieren que el cobro de intereses se dé al finalizar el periodo. Bonos de pensión. Los bonos de pensión poseen una serie de características fundamentales. Están denominados en moneda legal colombiana. Son títulos nominativos. Tienen la posibilidad de ser endosados a favor de las entidades administradoras o aseguradoras en el momento de efectuar pagos de pensiones, o también a favor de terceros, en concordancia con las disposiciones legales pertinentes. Cuando se canjean, se liquidan incluyendo todos los rendimientos capitalizados a una tasa efectiva anual real del 4% para aquellos que realizaron la transferencia antes del 1 grado de enero de 1999. A partir de esa fecha, la tasa se establece en el 3% anual efectiva real. El emisor de estos bonos es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en representación de la Nación. La administración de los bonos de pensión corre a cargo de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Mientras no se canjeen, estos bonos se encuentran bajo custodia de las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Los bonos de paz, que son bonos de deuda pública interna de la nación, son apropiados para aquellos inversores que buscan destinar sus recursos a largo plazo y desean inversiones en títulos seguros y rentables que también brinden liquidez. Para quienes están sujetos a declarar impuestos, representan una inversión atractiva, dado que los rendimientos financieros están completamente exentos de la retención en la fuente. Además, las características distintivas de los bonos de paz incluyen: son títulos a la orden y se denominan en moneda legal. Comenzaron a emitirse a partir de mayo de 1999. Tienen un plazo de vencimiento de 7 años, contados a partir de la fecha en que se realice la inversión primaria. Generan intereses anuales vencidos, equivalentes al 110% de la variación de precios al consumidor para ingresos medios certificados por el DANE en el año correspondiente, que se define como aquel cuyo vencimiento ocurrió 2 meses calendario antes de la fecha de exigibilidad de los intereses. Los intereses se abonan en 7 vencimientos anuales iguales y consecutivos, siendo el primero de ellos un año después de efectuada la inversión primaria. La colocación de estos bonos se lleva a cabo a través de las instituciones financieras debidamente autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Son de libre negociación en el mercado de valores. La inversión se debe liquidar y pagar aproximando el monto a invertir al múltiplo de 1000 más cercano. Al vencimiento, estos bonos se canjean a través de instituciones financieras autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en moneda legal colombiana al valor nominal del 100%, y pueden utilizarse para el pago de impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Rentabilidad de los bonos. La rentabilidad de los bonos se encuentra intrínsecamente vinculada a las condiciones de su emisión y a las circunstancias vigentes en el momento de su negociación en el mercado secundario. Para comprender adecuadamente la rentabilidad de un bono, es esencial familiarizarse con los siguientes conceptos clave. Valor a la par, este valor corresponde al valor nominal del bono. Cupón, se refiere a los intereses o pagos periódicos efectuados por el emisor del bono al titular del mismo. Bono con prima, un bono con un precio de mercado superior a su valor nominal. Bono a la par, un bono cuyo precio de mercado es igual a su valor nominal. Bono con descuento, se trata de un bono cuyo precio de mercado es inferior a su valor nominal. Bono con cupón cero, este tipo de bono no efectúa pagos de cupones intermedios, en su lugar, paga los intereses acumulados en la fecha de vencimiento junto con el principal. Cuando un inversor adquiere un bono y lo mantiene hasta su fecha de vencimiento, su rentabilidad dependerá de la tasa de interés acordada en la adquisición del título. Es relevante recordar que existen 2 tipos de tasas que pueden ser negociadas, tasas nominales y efectivas. Por otro lado, la rentabilidad de un posible comprador de bonos en el mercado secundario, además de considerar el valor pagado por comisiones, está fuertemente influenciada por si el bono fue adquirido a la par, con descuento o con prima. También es esencial determinar si el bono posee cupones o si se trata de un bono con cupón cero. Estas variables desempeñan un papel crucial en la determinación de la rentabilidad tanto para el comprador como para el vendedor del título. Otros aspectos relevantes en los títulos de renta fija. Escala calificadora de valores. Esta escala representa la opinión emitida por agencias calificadoras de riesgo sobre la capacidad de un emisor para cumplir con los pagos de capital e intereses de sus obligaciones de manera puntual. Estas agencias realizan estudios exhaustivos y análisis de los emisores para proporcionar esta evaluación. La calificación de valores proporciona a los inversores herramientas adicionales para tomar decisiones informadas. Quienes pueden emitir. No todas las empresas tienen la autorización para emitir cualquier tipo de título de renta fija. Fin.